Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. La mejor manera de apoyar la creación científica y artística es promoviendo una mejor educación para la niñez y la juventud de México. En agosto de este año se comenzarán a aplicar los nuevos planes de estudio en preescolar y en primaria. Se trata del punto culminante de la reforma educativa que emprendimos juntos para garantizar una educación que fomente la libertad, que prepare mejor a los estudiantes y aliente la creatividad. Los galardonados el día de hoy son inspiración para las nuevas generaciones. La libertad creativa y el pensamiento crítico son valores esenciales de una democracia. Que el futuro les siga deparando a ustedes mayores logros, mayores éxitos y con ello su importante contribución al desarrollo nacional. Muchas felicidades, muchas gracias. Vale, señora. Encantado de saludar. Que Dios te bendiga, gracias. Que Dios te bendiga, jefe. Gracias, señor presidente. Que Dios te cuide. A un gobierno democrático, a un gobierno honesto. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender. Y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Ya no van a andar los funcionarios en aviones, en helicópteros, sin darse cuenta de que todos los caminos están completamente destruidos. Van a tener que andar a ras de tierra para recoger los sentimientos en los pueblos, en los ejidos, en las comunidades. Tengan confianza, amigas, amigos. Sí sabemos lo que se tiene que llevar a cabo. Y también aprovecho para que les envíen un mensaje a sus familiares que por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida a Estados Unidos. Que le digan a todos nuestros paisanos que tan luego triunfe nuestro movimiento, los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en procuradurías para la defensa de los migrantes. Y que le digan a los paisanos que México se va a convertir pronto, muy pronto, en una potencia y va a haber desarrollo y va a haber bienestar. Y ya los mexicanos van a poder trabajar donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. El que quiera irse, se va a ir por gusto, no por necesidad. Para eso es esta lucha. Y también, díganle que vamos a tener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero vamos también a pedirle que respete a los migrantes y que respete a México. Que se puede resolver el problema de la migración, el problema de la inseguridad, de la violencia, si hay desarrollo, si hay cooperación entre los dos países para que se impulsen actividades productivas y haya empleo y haya bienestar.
No se resuelven los problemas con muros ni militarizando la frontera. Eso que acaba de anunciar que está pensando en militarizar la frontera, eso que es una amenaza. ¿Qué les decimos? Y estemos todos atentos. Si militariza la frontera, dependientemente de que no tendría ningún efecto militar, porque no podrían introducirse los soldados estadounidenses a nuestro territorio. Pero como es una afrenta, como es actuar con prepotencia, como mal vecino, si el señor Donald Trump, lo digo con todo respeto, hace eso y militariza la frontera, nosotros en los 3.185 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, vamos a hacer una manifestación, una cadena humana, todos vestidos de blanco, pidiendo la paz y el progreso. ¿Me acompañarían ustedes a hacer esa cadena? Estoy seguro que irían millones de mexicanos a esa protesta pacífica, no violenta. Nosotros queremos entendernos con el gobierno de Estados Unidos, pero queremos que haya respeto mutuo. Nunca les vamos a faltar el respeto a los gobiernos extranjeros, pero México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Ya se rompió el protocolo y el ceremonial en este acto, no en cuanto a las relaciones exteriores. Ahí va a seguir la política diplomática, ahí vamos a seguir buscando buenas relaciones, pero aquí ya se alteró el orden, iba a hablar y en la compañera candidata a diputada, luego Gonzalo y luego yo. Мы ничего не ждем. Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только вот этого дела покушений на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права. И тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой. Şu Astana sürecinin garantörleri olarak Soçi. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy miércoles 4 de abril de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la información que usted pues requiere para estar bien informado. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice: compran perredistas votos en Coyoacán. Con la condición de que voten y asistan a mítines, el PRD entrega tarjetas de despensa con 4,000 pesos de un programa público de Coyoacán. Y bueno, pues también perdonará AMLO a los tranzas del PT. AMLO ofreció detener persecución contra líderes del PT. El perdón sería por el presunto desvío de 100 millones de pesos destinados a operación de Cendis. Y bueno, pues Tatiana Cloutier dice: Morena ante la guerra sucia y el fraude. Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de AMLO, expone su visión para encarar ataques y llevar a buen puerto aspiración de su candidato. Y bueno, pues también tenemos aquí anuncia Meade presentación 3 de 3. El candidato tricolor José Antonio Meade anunció que mañana presentará su declaración 3 de 3, insistió en un debate patrimonial. Y bueno, pues el día jueves, para que no haya alguna duda, el candidato Meade va a presentar, el candidato por el PRI, su
Declaración 3 de 3. Impone China más aranceles a Estados Unidos. China anunció nuevos aranceles del 25% a 106 productos de Estados Unidos, entre ellos soya, automóviles y aeronaves, por un valor de 50,000 millones de pesos. Y bueno, pues también tenemos que dice Lucas Local, una experiencia extraordinaria. También identifican a la autora de tiroteo en YouTube. Nessim Akdam fue señalada como la responsable de los disparos en las oficinas de YouTube, supuestamente en venganza por censurar sus videos. Y también apoya arzobispo el diálogo con narcos. Los obispos en general respaldaron la labor de Salvador Rangel, jerarca católico de Chilpancingo, Chilapa, que negoció con el narco para evitar violencia. Y bueno, pues esa es, perdón que lo diga, la postura de los obispos. Pero nada más hay que recordar la frase que dijo el Papa Francisco: con el demonio no se dialoga. Y bueno, pues ellos son personas, pero aquí están dialogando los obispos. Dice, amplían AIP control de autopistas. El gobierno impulsa nuevo esquema para que empresas puedan operar y mantener vías a cargo de Capufe. También permiten licitar supervisión. Y bueno, pues esta labor que están haciendo los obispos, sobre todo este obispo de Guerrero, es como muy, se pone en el debate, en el ojo del huracán, ya que precisamente para algunos es ni siquiera hablar y negociar con ellos, ¿no? Y sin embargo ellos en torno a la evangelización, pues sostienen diálogos con los narcos, ¿no? De ahí las narcolimosnas, de ahí, bueno, pues muchos casos que se han tenido, como que los han visto tomando con ellos. Y bueno, pues una cosa es evangelizar y otra cosa es que ya hagan otro tipo de cosas, ¿no? Y confundan. Y desgraciadamente no hay límites, el límite se pierde. Y bueno, pues ahorita actualmente hay mucha gente que está en descontento, dicen cómo es posible, dice ellos mandan, ellos ponen condiciones cuando no debería de ser así. Y desgraciadamente debería de ser de otra forma, pero bueno, así es la realidad. Apoya arzobispo el diálogo con narcos. Y bueno, pues también el problema es que ellos se meten en cuestiones que no tendrían que meterse. Y bueno, pues el asunto no para ahí, sino que también tenemos sacerdotes muertos, o tenemos el caso Posada, donde también fue un fuego cruzado supuestamente. Y bueno, situaciones complicadas, ¿no? Y postula Pesa, hijo de Mario Villanueva. También tenemos que Carlos Villanueva y el hijo del exgobernador preso Mario Villanueva será candidato del PSPT Morena a la alcaldía de Otompe Blanco en Quintana Roo. También quiere Félix Gallardo irse a casa, argumentando diversos males de salud. El jefe de jefes, pionero del narco a gran escala, litiga para que le concedan prisión domiciliaria. Imagínense, esta es la situación, ¿no? Ya los beneficios de la cárcel domiciliaria y demás, pues no es para la gente muchas veces que es acusada injustamente, ¿no? Desgraciadamente dentro de las cárceles hay gente que es acusada injustamente y, por ejemplo, ellos, el jefe de jefes, ¿no? Que deberían de estar pagando realmente una condena por crímenes, por violaciones, por asesinatos, porque no es que solamente se quede en el asunto de vender drogas y el negocio de las drogas, ¿no? De a lo mejor venden una sustancia ilegal que hace daño a la salud y reciben dinero, no se queda ahí. Si se quedara ahí a lo mejor se pensaría de otra forma, pero desgraciadamente este negocio no se queda ahí, ese negocio no se queda ahí, sino que hay en medio muertes, asesinatos, balaceras, violaciones, mutilaciones,
y tráfico de personas, desaparición de personas. Eso es lo complicado, eso es lo malo de ese negocio del narcotráfico, ¿no? Y desgraciadamente los sacerdotes están apoyando este tipo de conductas que no son las conductas que ni siquiera Cristo, ¿no? Cristo sí convivió con las personas a lo mejor tachadas y discriminadas de la sociedad, pero él siempre les dijo, y fue la invitación de decirles que se convirtieran y que creyeran en el evangelio, ¿no? Jesús nunca levantó un arma y hay sacerdotes que se han armado. Jesús lo que él quería es que dejaran su vida y cambiaran a otra vida, ¿no? Tanto que, por ejemplo, a Mateo le dice, deja todo y sígueme, ¿no? Y ellos dejaron todo y lo siguieron. Entonces no es la conducta ni es la actitud evangelizadora, sino aquí es ya otra cuestión de relajación de valores y moral, en donde se presta esto precisamente a que sean portavoces de los narcos. Y desgraciadamente pues sí se queda en el hilo, simplemente se comenta y solamente Dios sabrá si están haciendo bien o mal, ¿no? Indagan por firmas a secretario de Nuevo León. El INE investigará a Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, y Adrián Rodríguez de Aliados Contigo, esto por recolección de firmas al Bronco. Y bueno, toma escenario el orgullo mexicano, también participa el profesor en remake de Idol, y la batalla legal de Lula da Silva. Dice, el Tribunal de Brasil resuelve el día de hoy si el expresidente es arrestado o si podrá seguir su proceso en libertad. Y bueno, también ligan a tía con desaparición de estudiante. La Fiscalía de Jalisco busca arrestar por lenocidio a la tía de Javier, uno de los 3 estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá. Y bueno, pues también dicen la venganza de la vaca loca. Dice, un animal que se cansó del maltrato, además conoce a un elefante presumido y a una joven con la cabeza muy, pero muy grande. Y también beneficia a México conflicto China-Estados Unidos. Aranceles que China impuso a Estados Unidos darán oportunidades a México en productos como la carne de cerdo, que entraría libre de impuestos y cupos. Y bueno, pues eso es una buena noticia para México. Y Pemex, juez y parte en evaluar gasolina. De los 93 laboratorios que existen para evaluar la calidad de gasolina y diésel en el país, Pemex tiene 80. Es juez y parte, dice un experto. Y bueno, pues Torino, el compañero de Star, Sky y Hutch, aunque dice este muscle car no brilló como otro, se convirtió en leyenda después de ser protagonista en la serie de acción Starsky y Hutch. Y bueno, también reviven video de AMLO contra el ITAM. Vanessa Rubio, colaboradora de MIT, retomó video de 2016 en el que AMLO critica a egresados del ITAM que han sido funcionarios federales. Y bueno, también investigan cobro de moches a campesinos. Diputados ordenaron una auditoría contra Auprimesa, organización acusada de desvíos millonarios de programas sociales y cobro de moches. Y bueno, pues asfixian a académica y la queman muerta. Una académica de la UNAM y su hija fueron estranguladas dentro de su casa y sus cuerpos ya sin vida fueron quemados para borrar evidencias. Y bueno, pues ya se estudia este caso como feminicidio. Dice, yo en un año no gano 17 millones. Laura Bozzo rechazó adeudo de 17 millones al SAT en 2012. Pues ella solo ganó 10 millones de pesos en ese año. Es un error de sus contadores, argumenta. Y también ignoran 10 delegados acuerdo electoral. Solo 6 delegaciones de las 16 informaron al ISM sobre los programas sociales que implementaron durante las campañas electorales. También llega Stranger Things a Universal
Studios. También Universal Studios anunció que sus parques contarán con atracciones basadas en la serie de Netflix Stranger Things a partir de septiembre. Y bueno, también multa y manda de vacaciones a todo el equipo. Tras considerar que se jugaba una mala temporada, el dueño de Olympiacos multó con 400,000 euros y mandó de vacaciones a todo su equipo. También dan capitanes paso en falso. La quinteta capitalina no logró ganar el primer juego de la serie final de la LNBP al caer 80-69 ante los Soles de Mexicali. También reciben cónyuges la mayoría de remesas. Los cónyuges de los migrantes mexicanos en Estados Unidos reciben en promedio $824 al mes de remesas y 29 envíos al año según SEMLA. Y bueno, pues una mujer desata un tiroteo en sede de YouTube, también El Nuevo Mundo de Ricardo Cabolo, y encadenan a un periodistas de Ecuador, también Morena ante la guerra sucia y el fraude y alivio provisional en el multifamiliar de Tlalpan. Bueno, pues esta es la información de Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Matan a un ladrón en Azcapotzalco. Otros 2 delincuentes, un hombre y una mujer, lograron escapar. Y bueno, pues hayan también muerto a un bebé secuestrado por un mono en la India. También asesinado, dicen que lo dejó caer este mono. Yo no sé por qué no hicieron lo posible por rescatar al bebé y bueno, vean, lo hayan muerto. ¿Cómo es posible que se los dejen así a los animales y que se lo robó el macaco? Dice: asesinado en Tlalpan, presuntamente se trató de un ajuste de cuentas. También inicia CEMOVI operativos para inhibir delitos de taxistas y servicios Uber. Bueno, se busca, junto con la PGJ de la Ciudad de México, inhibir el modus operandi de drogar a pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Y bueno, pues Cristiano Ronaldo hace un golazo, una chilena, que bueno, fue puesta de moda por Hugo Sánchez, que no ha sido él el creador de la chilena, pero se le atribuyó precisamente a Hugo Sánchez, precisamente porque era de aquí de Chilango, ¿no? Y por eso chilena. Y bueno, pues también Joaquín Pardavé dice: y el mito acerca de su muerte. Él, dicen que falleció, lo enterraron vivo y que al abrir el ataúd para revisar pues algunos documentos, unas cosas que se había quedado ahí en el féretro, en su ropa, para ver si no estaba ahí cuando necesitaron los documentos, pues supuestamente vieron que había arañado el ataúd, que estaba vivo y que trató de escapar, pero lamentablemente falleció pues ya por asfixia, y había sido enterrado muerto porque se dice que tenía el mal de la narcolepsia, esto que de repente la gente parece que se muere y cae totalmente en un cuadro muy similar al de la muerte, pero es como desmayo. Y bueno, pues este es el mito de la muerte de Joaquín Pardavé. Más detalles en otro momento, tendremos algunos comentarios en otro momento, pero bueno, hasta aquí dice: capturan a tía de estudiante de cine desaparecido, familiares y abogado denuncian detención ilegal. También se registró un incendio en un ducto de Pemex en Jalisco y se realizan cateos en Cerezos de Sonora. Y bueno, para este miércoles se prevé lluvias vespertinas en la Ciudad de México, y una caravana migrante en México rechaza que no se vaya a dispersar. Y bueno, pues también tenemos que Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, dice: mi gol de Glasgow fue más bonito que el de Cristiano. Y bueno, coladera rota pone en peligro a vehículos. También Belinda dice: por fin bailó el sapito. Y se divorcian Channing Tatum y Jenna Dewan.
Y bueno, pues Procurador Federal del Consumidor realiza recorrido por mercado de San Juan e inicia un proceso legal en contra de un profesor de primaria, y Spotify comenzó a dar sus primeros pasos en Wall Street. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice hoy La Jornada. Ricardo Anaya: me atacan porque no ofrezco impunidad. Se asume como un político incómodo para el sistema. También el pueblo ya cayó en cuenta de las mentiras y el montaje en mi contra. Corrupción, violencia y crecimiento insulso marcan a este sexenio. También los embates los diseñó el gobierno para tapar desvíos de Robles y Mitt. Y a la buena, el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección. También estos comicios van a ser de cambios. 85% de la gente los quiere. También aspiró a la transformación profunda del país y no a administrar la mediocridad. No pone en condición de enorme fortaleza el frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. También la aplicación de la reforma educativa es un desastre. Y Mitt dice: la acción de Estados Unidos sería agravio inadmisible. También AMLO llama a responder con una enorme cadena humana. Militarizaré la frontera en tanto se levanta el muro, dice Donald Trump. Dice: amenaza a México con poner fin al Telecán si no detienen a la caravana de migrantes centroamericanos. También nuestra política en ese terreno es soberana y no a partir de presiones de SRE. Bueno, pues aquí también es cuestión de nada más de México, ¿no? Los otros países que han permitido que salgan del país estos migrantes, bueno, pues tampoco están haciendo su chamba. Y bueno, pues niega un juez el traslado del priista Gutiérrez a penal federal. Echa abajo el acuerdo del gobernador de Chihuahua con la SG. Y fallo judicial evita apropiación de predio en la colonia Roma. Triunfa la inmobiliaria, el gobierno impulsaba viviendas de interés social. Y bueno, pues hoy se cumplen 50 años del asesinato de Martin Luther King. En su último año de vida, el reverendo férreo defensor de los derechos civiles mostró una postura que hizo temblar a las cúpulas estadounidenses, incluso provocó críticas de aliados, ya que se atrevió a cuestionar los fundamentos del sistema político y económico. También llamó a una revolución moral contra el racismo, el materialismo extremo y el militarismo. También se había convertido el 4 de abril de 1968, el día de su asesinato, en un hombre mucho más peligroso del que dio su histórico discurso Tengo un sueño en 1963. Y bueno, pues el Supremo Tribunal resolverá si concede también el habeas corpus. Bueno, pues tensión en Brasil, hoy se decide si Lula es o no encarcelado. El juicio contra el expresidente plagado de abusos e irregularidades. También el jefe de ejército, medios y la extrema derecha respaldan la condena. Dice: lo que quiero es que me devuelvan la inocencia, dice el imputado. Y bueno, pues hasta aquí la información en La Jornada. Vámonos con el Excelsior. Bueno, pues Japón dona aparato para estudiar sismos. Tomar una especie de radiografía al subsuelo y con base en el historial permite calcular si habrá un terremoto. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Cristiano Ronaldo, genio y figura, y también Martin Luther King Jr., la esperanza de millones de negros. Y bueno, pues también ya se está promoviendo círculos de poesía. Y el obispo, la solución es acercarse a capos, rechaza militarizar para lograr la paz. Y Salvador Rangel Mendoza, titular de la diócesis de Chilapa, Chilpancingo, dijo estar en favor de una amnistía, pero no para todos los criminales. Y bueno, pues el episcopado sin postura ante esta reunión del obispo con el narco.
También el obispo se reúne con el capo, asegura que Narco no intervendrá en elecciones. Los obispos de México convocan a razonar propuestas de campaña. Y bueno, pues el que también está metiendo su cara ya que no tiene nada que hacer ni meter es Norberto Rivera. Y bueno, pues dice uno, ya su tiempo se acabó, señor. Ya dijo lo que tenía que decir en tantos años y que no fueron cosas muy agradables. Y bueno, pues ya se acabó su tiempo. Y bueno, pues Símbolo de la Paz cumple 60 años. Fue creado para luchar en contra de la guerra nuclear en 1958. Y Anaya coquetea comunidad cultural, dice ex rector de la UDG lo respalda. También responde China a aranceles de Estados Unidos y Donald Trump niega guerra comercial. Militares hicieron 31 operativos cada hora, informa Presidencia al Senado sobre las acciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el país y se medirá hasta las bombas de gasolina. Max Diener, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice que la reforma permitirá un combate mucho más contundente. Y bueno, pues un novio ya había agredido a Fabiola. Mauricio N. es un sujeto violento y no era la primera vez que golpeaba a Karen Fabiola, aseguró Fabián García, padre de la joven agredida el pasado 26 de marzo. Y bueno, pues tiroteo en YouTube, el móvil despecho. Una mujer hirió de bala a su novio y a otras 3 personas en las oficinas de YouTube en California y luego se suicidó, informaron medios locales. Bueno, pues esto fue un tiroteo en la sede de YouTube, la mayor web de videos del mundo, en San Bruno, una ciudad situada a unos 20 kilómetros al sur de San Francisco, California. Dejó ayer al menos un muerto y 4 heridos. El jefe de la policía de San Bruno, Ed Barberini, aseguró ante los medios de comunicación que la persona fallecida es supuestamente la mujer sospechosa de haber llevado a cabo este tiroteo y añadió que se disparó a sí misma. También Barberini no hizo ningún comentario sobre los motivos que pudo tener la mujer, aunque los medios estadounidenses informaron que ella pudo haber querido dispararle a su novio. En la misma línea, 2 fuentes policiales dijeron a AP que están investigando una disputa doméstica. También las mujeres rara vez son responsables de los muchos tiroteos que tienen lugar cada año en Estados Unidos. En cuanto a los heridos, el jefe policial señaló que 2 mujeres y un hombre están en condición crítica. El tiroteo fue reportado hacia las 12:46 hora local y según los primeros reportes, la presunta atacante se presentó de improviso y empezó a disparar con un arma de fuego, lo que provocó pánico entre los presentes que intentaron escapar. El administrador de la ciudad de San Bruno indicó que las autoridades habían recibido más de 50 llamadas al teléfono de emergencia y la policía pidió en redes sociales que las personas se mantuvieran alejadas de la sede de YouTube, propiedad de Google, ubicada en el 901 de la avenida Sherry. Bueno, pues un empleado de YouTube, Vadim Rusik, publicó en Twitter que se escucharon disparos y se habían refugiado en un área segura. Dice tirador activo en la sede de YouTube, escuché disparos y vi gente que corría frente a mi escritorio, ahora barricadas dentro de una habitación con compañeros de trabajo. Escribió Rusik. Y Salahodin Abduk Kafi, otro empleado de YouTube, citado por el diario San Francisco Chronicle, dijo que escuchó los tiros cuando estaba en el patio de la empresa, dice, y después lo vi. Indicó pensando que era un hombre, tenía una máscara de disparar, una armadura completa del cuerpo y caminaba mientras disparaba. Dice, salté al piso y corrí tan rápido como pude. Primero pensé que era un terremoto, dijo, escribió
Por su parte, Todd Sherman, gerente de productos de la empresa, dice: el tiroteo se produce en medio de un acalorado debate sobre la necesidad de controlar el porte de armas en Estados Unidos, y se estima que 1.5 millones de personas participaron en manifestaciones en todo el país el 24 de marzo y pidieron normas más estrictas con relación a las armas luego de un tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que dejó 17 muertos el 14 de febrero. Y yo creo que también aquí deberíamos de apoyarlos, desde aquí los apoyamos, créanme, para que desarmen a todo mundo, desarmen a toda la gente, porque no es posible que cualquier hijo de vecino traiga un arma. Eso ha acabado con Estados Unidos. Queremos un Estados Unidos pacífico y desde aquí los apoyamos, créanme, con todo el corazón. No puede seguir sucediendo eso y no puede haber más víctimas estudiantes. Y bueno, pues ordena Donald Trump a cúpula militar un plan de retirada de Siria. Y también miles de maestros de Estados Unidos demandan mejoras salariales y pensiones. Miles de maestros de escuelas públicas de Oklahoma en Estados Unidos se manifestaron para demandar mejoras salariales y pensiones, así como más recursos para los centros educativos. Pese que el jueves la gobernadora firmó una ley que otorga a los educadores un incremento de sueldo, la Asociación de Educación de Oklahoma asegura que las medidas es insuficientes. También el sindicato había pedido que los salarios de maestros se elevaran en $10,000 al año durante el próximo trienio. Y bueno, militantes de Morena protestan durante la gira de AMLO por Coahuila y Durango y arremeten en redes sociales contra la nueva conductora de Ventaneando. También una mujer paseaba en tanga por un aeropuerto. Y bueno, pues Cristian Castro pagaría 4 millones de pesos por ser libre. También Sheinbaum contra Mancera, dice, de la mano de Brat. Y bueno, también un hombre cae 3 metros en una zanja y muere en Xochimilco. También asesinan a tiros a tortilleros en calles de Iztapalapa. Y bueno, pues guerra económica en marcha. China responde a Donald Trump con pues aranceles también y acusa a Rusia, Estados Unidos y aliados de avivar guerra fría. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, advierte que su país no dejará sin respuesta los intentos de presión. También comparecerá Zuckerberg ante el Congreso de Estados Unidos el 11 de abril. El jefe de Facebook testificará ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes sobre el escándalo de robo masivo de datos vinculados a la campaña presidencial de Donald Trump. Y bueno, pues también tenemos que, dice, Alejandra busca replicar el triunfo de Kumamoto en Nuevo León. La joven diseñadora busca llegar por la vía independiente a una diputación local y espera una elección limpia y no con basura electoral, asegura. También presenta su 3 de 3 este jueves, dice, iré más allá y ya verán, dice. También reunión de obispo con narcos, no violenta la ley, especialistas. La interlocución de Salvador Rangel Mendoza con un capo de la droga está respaldada por el artículo 24 constitucional que garantiza la libertad religiosa. Lo único que hay que tener en cuenta es que el obispo no habla de cuestiones religiosas con el narco ni de su fe. Entonces, una cosa es que a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Si el obispo le dijera al narco que se convierta y que cambie de vida y hablaran sobre cuestiones religiosas, bueno, eso sería otra cosa, pero no están hablando de las cuestiones religiosas, sino de cuestiones de política y cuestiones pues precisamente de delincuencia organizada, de asesinatos y de otras cuestiones que nada tienen que ver con la religión. Pero bueno, pues
cuando hay que manipular las cosas, ya saben cómo se las gastan estos tipos. Y dará a conocer Donald Trump medidas enérgicas contra la inmigración. En Twitter, el presidente de Estados Unidos adelanta que hoy informará sobre nuevas acciones que su gobierno tomará respecto a la seguridad fronteriza. Esto en un día después de anunciar sus planes de enviar efectivos militares. Y bueno, pues si Donald Trump militariza frontera, dice haremos cadena humana, lo dice AMLO. Y alertan por el plan de Donald Trump de militarizar frontera. También responde China a aranceles de Estados Unidos. Donald Trump niega guerra comercial. Sí, bueno, y la gente, la afición, dice ante el golazo de Cristiano, se pone de pie. Y el obispo dice la solución es acercarse a los capos, rechaza militarizar para lograr la paz. Bueno, pues ahí cada quien tiene opiniones muy diversas. Y bueno, Salgado desvía recursos públicos. Robelo, el contralor capitalino, afirmó que el delegado de Tláhuac y 17 servidores públicos son investigados por el caso del establecimiento denominado la Carretera del Pacífico. Bueno, pues hoy también tenemos que la calidad del aire en Aguascalientes es mala, es regular en Toluca y buena en Chihuahua. También dice, agentes federales arrestan al músico puertorriqueño Farruko. También descalifican a ciclistas favoritos por no respetar una señal. El libro sobre David Bowie lo define como el Mozart del siglo XX. Como que bueno, hemos perdido ya cuestiones de estándares y para calificar. Dice la grieta que está partiendo en dos a África. Y bueno, pues esa grieta que nos está dando sustos también. Y Margarita Zavala se compromete a regresar la paz a tierra caliente. También MIT lanza el programa de apoyo individual Avanzar Contigo y responderemos con paz ante amenazas de Donald Trump, lo dice AMLO. También caldo de cultivo, Fernanda Melchor, novelista hecha en Veracruz. Si la joven escritora mexicana es autora del libro Temporada de Huracanes. Bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. También quieren en libros a Gaspar Yanga, primer libertador de América. También apuñala a sus padres, lo consolaban por ruptura amorosa y terminó pues dándoles una puñalada. Buscan a una mujer que se pasea desnuda y exhibe en un aeropuerto, imagínense. Y bueno, una jugadora amamanta a su hijo en el medio tiempo. Y una joven que se sacó los ojos afirma que su vida es mejor ahora. Y también Canelo contra Golovkin se cancela oficialmente. Benicio del Toro presidirá el jurado del Festival de Cannes. Y bueno, pues también Noelia ya está haciendo presencia en Instagram. Y disculpen que lo diga así ya sin más adornos, porque pues ya sabemos que cuando son las famosas que suben a Instagram, suben desnudas o suben en... Ahí la verdad creo que no voy a promover esta forma de ver a la mujer, porque es denigrante también y denigrar a las demás mujeres. Una cosa es que admiremos a la mujer por su belleza, pero desgraciadamente no se admira a la mujer por su belleza, sino es promover la discriminación entre las mismas mujeres que no llenan los estándares de cultura, y desgraciadamente granitos más a ver a la mujer solamente como objeto sexual. Y una cosa es la libertad femenina y la libertad sexual y toda esta gama, pero no, desgraciadamente no se queda en eso, sino más bien es más vulgaridad o vulgarizar a la mujer y a la sexualidad de la mujer, cuando también la sexualidad de la mujer tiene que tener mucho respeto independientemente de la libertad. El frente frío número 41 provocará vientos fuertes y tormentas, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, David Byrne pone a bailar a fans en el Metropolitan. También tenemos que hoy 24 horas nos dice México necesita un gobierno de coalición, lo dice Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues ya tenemos aquí en este programa pues el nuevo video donde Mancera está con Anaya y varios por ahí varios hombres y mujeres de renombre apoyan a Ricardo Anaya. Y bueno, pues ese es el eslogan: yo estoy con
Anaya y entre ellos Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues el PRD, lo que dicen, no es el PRIAN, como dice AMLO, sino el PRD-AN, ¿no? Ahora vamos a buscar una coalición, imagínense, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD juntos, lo que nunca pudimos ver, hemos visto ya. Y bueno, Miguel Ángel Mancera con el PAN. Y bueno, pues así es la política, lo que no vemos milagros. Dicen que lo bueno es que los milagros no existen. Igual que Herodes y Pilato se unieron para crucificar a Jesús, que no se hablaban. Así estamos viendo, el PRD nunca le hablaba al PAN, ni mucho menos al Movimiento Ciudadano, pero bueno, pues se unieron para acabar con AMLO. Y bueno, pues por ahí eso de acabar con AMLO, más bien quién sabe cómo está, porque están haciendo unas coaliciones bastante interesantes en donde casi ya está elegido un candidato, y al que usted vote, así como en la campaña que estamos subiendo este video, la campaña de MID en las redes sociales, lo que usted oprima es MID, lo que usted oprima es AMLO, así estamos viviendo. Y bueno, pues ya nada más es como a darnos a tole con el dedo, porque nada de democracia, ya el partido ya está hecho, ya todo el mundo sabe que debajo de la manga ya tiene nombre escrito, como esta simulación de los Óscares, ¿no? Ya todo el mundo sabe de antemano quién ganó y quién va a ganar, ya hasta ensayan la presentación y la premiación, y no es espontáneo, ¿no? Pero bueno, así es el asunto de las elecciones presidenciales, desgraciadamente, en México. Y eso de que usted salga a votar, pues ya nada más es para taparle el ojo al macho, ¿no? Porque ya el dedazo ya está hecho y dado. Y ya todo lo demás es show democrático, show electoral, y la gente, yo diría que bueno, pues si ya lo eligieron, ¿para qué gastar tantos miles y millones de pesos en un voto que al final lo van a tirar a la basura? Su voto, el voto de usted, el voto mío, el voto de muchos se va a la basura, y nada más es faramalla y engañar a la gente cuando uno piensa que con su voto también puede hacer un cambio, y eso tampoco se vale, ¿no? Ojalá que esto lo tomen en cuenta nuestras autoridades, porque es una mera simulación. Todo esto es más del circo, y más del circo político y económico, así como empresarial. Qué terrible y qué vergüenza que se creen instituciones para simular y utilicen a la gente como usted, como yo, a la gente del pueblo, a la gente humilde, a la gente incluso intelectual, a toda esta gente, ¿no? A veces piensa uno que el abstencionismo sería lo mejor. Imagínense que nadie fuera a votar a ver a quién sacan. Pues ya los tienen dados, y aún así serían capaces de decir que hubo votaciones. Y no estoy promoviendo el abstencionismo, siempre se promovía que uno fuera a votar y hiciera este cambio a través de la democracia, a través de la conciencia, a través de la libertad, pero desgraciadamente, así como el Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así está dado todo. Ya son arreglos de arriba, en donde quién sabe si usted y yo seamos tomados en cuenta. Y qué vergüenza que usen esta palabra de que vamos a hacerlo todo junto con la gente, con el pueblo, se va a tomar su opinión, cuando no es cierto, Ojalá que realmente esas palabras es de veras impotente, denigrante. Es terrible el ver que nuestros políticos se burlan de la gente y de las necesidades de la gente. Lo que usted y yo digamos, eso vale para puro gorro, porque ellos ya tienen sus estrategias y tienen su forma de gobernar y de cómo dirigir al país. Usted y yo no somos tomados en cuenta, y eso es lo peor que se puede hacer a un pueblo, hacerles creer que se les está tomando en cuenta cuando no es así, cuando ellos ya tienen todo arreglado por debajo de la mesa. Y Donald Trump anunciará medidas migratorias este miércoles. Anaya presenta ejes de su política cultural, y José Antonio Meade se mantiene en segundo lugar, Ricardo Anaya en tercero, pero baja puntos. También negociaciones del Telecam podrían concluir en 3 semanas, lo dice Moisés Kalach. Y Francia vive un segundo día de huelga de trenes con millones de afectados. También Zuckerberg testificará ante
ante el Congreso de Estados Unidos el 11 de abril por filtraciones. Y OCDE destaca avances hacia una educación de calidad en México, y Dudley de Google conmemora a la activista Maya Angelou. También el dólar hoy se cotiza en un precio máximo de 18 pesos con 63 centavos, pesos en el Banco Capitalino. Y bueno, pues el euro está en 22 pesos con 92 centavos. Uno circula el rojo y el holograma 3 y 4. Y bueno, vamos a tener una temperatura máxima de 21 grados centígrados, una mínima de 10 grados centígrados. Y bueno, que hace calor, dice, vaya que hace calor. Y bueno, también tendremos posibles lluvias en el transcurso de la tarde. Y bueno, pues hoy miércoles 4 de abril, pues ya estamos así con un ambiente caluroso que se siente, y bueno, pues hay que presumir esas blusitas sin mangas, estas, hasta las bermudas, las faldas frescas, los vestidos así ricos que solamente en esta época podemos presumir. Y bueno, pues hoy, el día de ayer, martes de Pascua, aún perdura. En los barrios de Iztacalco, también Marco Rascón propone reformas estructurales para la Ciudad de México, y manifestaciones complicarán el tránsito vial el día de hoy. También un sismo de magnitud 4 en San Blas Atempa se registró, esto en Oaxaca, y autoridades identifican a mujer responsable del tiroteo en la sede de YouTube. Dicen que pues, estaba muy molesta, se sentía reprimida por la censura de YouTube, y fue a matar a su novio, y salieron varias personas heridas. Muchas personas, les había comentado en Twitter, manifestaron lo que estaba sucediendo. Dicen que iba con una careta, con una como armadura, pensaron que era una persona del sexo masculino, y bueno, pues dijeron, empezaron a tuitear todas estas notas, y bueno, pues a decir que estaban en un lugar seguro. Y bueno, pues así es como a través también de Twitter informaron que no se acercaran a las sedes de YouTube en San Francisco, California. Y bueno, pues prevén fuertes tormentas por la tarde en el Valle de México, y a la hora de defender la dignidad nacional todos hablamos con una sola voz, lo dice Zavala. También Soles de Mexicali vence 80-69 a Capitanes de la Ciudad de México en primer duelo de serie final de LNBP, y vinculan a un proceso en Baja California a un hombre por transportar más de 1,5 toneladas de marihuana. Y bueno, también el Consejo Consultivo del Transporte aprueba tarifas especiales durante la FNSM del 2018, y falso que se haya destituido a presidenta del DIF, lo dice el director jurídico de Naucalpan. Y gobernador de Quintana Roo ofrece conferencia magistral en Centro de Estudios Superiores Navales. La nueva bolsa de valores viva, pendiente e inicio de operaciones, dice. También investigan a un guardia por el asesinato de madre e hija, y el conflicto de Cataluña requiere una salida política, y analizan si Lula va a prisión. También niegan el traslado de exsecretario del PRI, e inicia SAT devolución de impuestos a trabajadores. También reforma energética ofrece oportunidad histórica para desarrollo de México, y buscan readecuar las prisiones capitalinas. También la Casa Blanca aclara que Donald Trump contempla movilizar a la Guardia Nacional y no al ejército. Y bueno, pues dice, más que un político soy un servidor público. Esto nos lo dice y déjenme decirles, ahorita haciendo un breviario cultural, que estaba observando lo que está haciendo López Obrador el día de ayer, lo que hizo. Se ve cansado, se ve que algo pasó, lo veo demacrado de un día, y es el segundo día, el tercer día de su campaña, y está como que bastante cansado el hombre, como que tuviera tenido algún problema de salud. Se ve algo raro en su semblante,
y que bueno, animado está, pero se ve agotado y se ve que le pasó algo en estos días. Y bueno, pues eso hay que comentarlo porque estamos a 3 días de la campaña que acaba de iniciar, imagínense. Y bueno, más que un político, dice, soy servidor público. A cualquier puesto le encuentras la vocación de servicio. Esto lo dice José Ramón Amieva, actual encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno. Él dice que crear una imagen afable y amable con las personas, tener principios de honestidad para llegar a la imagen que uno quiere, bueno, pues eso es todo un reto, dice, aunque está a la espera de que de lo que determine la Asamblea Legislativa sobre quién dirigirá la ciudad en este último año de administración, asegura que solo está atento, sin que sea su deseo actual, ocupar algún puesto esto lo dijo en una entrevista para 24 horas. Si yo, más que político, porque nunca he estado en un proceso electoral, soy un servidor público. Dice, creo que este año cumplo 23 años de haber iniciado en el sector de gobierno. Entonces, como servidor público, en lo que te tienes que enfocar es en el trabajo diario, así como las funciones que tienes en tu área, así como que todo sea cumplido de manera eficiente, imparcial y con alcances que la ciudadanía y tu jefe te pidan. Y bueno, pues esto con respecto de que todo el mundo está en espera de que quién se queda con la jefatura de gobierno en este tiempo, que Miguel Ángel Mancera pues ya renunció, pidió licencia, esa es la palabra adecuada. Y bueno, pues AMIS trabaja con la Ciudad de México para dar seguros a casas también. Esto es lo que tenemos en este momento. Déjenme decirles también que el presidente ruso Vladimir Putin se reunió. Dice Putin sobre el caso Skripal, Rusia no espera disculpas, solo que se imponga el sentido común. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que Rusia no espera disculpas, ya que aspira pues a que se imponga el sentido común. La situación en el mundo será tranquila y previsible si las relaciones entre países se establecen conforme al derecho internacional, ha afirmado el mandatario ruso en rueda de prensa tras la cumbre trilateral celebrada en Ankara entre Irán, Turquía y Rusia. Esto se aplica no solo al caso Skripal, sino también a otros aspectos de relaciones internacionales. Ha precisado también en esta misma jornada el Ministerio de Exteriores británicos eliminó un tuit el 22 de marzo en que se afirmaba que Porton Down demostró que el agente nervioso Novichok, con el que fue envenenado Sergei Skripal, había sido producido en Rusia. Y bueno, pues una cosa es que sean producidos muchas cosas en algún país y otra cosa es que lo hayan utilizado algunos otros en alguna situación que de alguna forma es pues desfavorable, ¿no? Ustedes saben cómo esto funciona y bueno, la cosa es inculpar a veces a los otros. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito al presidente Vladimir Putin. Касается не только Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права. И тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой. Y bueno, pues esto es lo que dijo Putin sobre el caso Skripal en esta reunión trilateral entre el gobierno de Irán, Turquía y Rusia. Y bueno, pues vámonos, esto sería todo. Mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy muy bien, les dejo ahí algunos videos para que ustedes lo vean y de alguna forma pues podamos compartir a través de Twitter, a través de Facebook.
nos acompañan, seguimos en México Elecciones 2018 y como lo habíamos comprometido anteriormente, nos acompaña Lorenzo Córdoba, presidente del INE, Instituto Nacional Electoral, con quien habremos de platicar sobre la radiografía electoral, Lorenzo, de este 2018. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Jorge, María Jesús, felicidades. Muchas gracias. Y honrado estar aquí en este programa, de verdad. ¿A quién se elige y cómo se va a elegir? El árbitro electoral tiene una gran responsabilidad. Bueno, esta es la elección más grande de la historia, así que tenemos un número de cargos de elección popular en disputa inédito. En el ámbito federal se renuevan todos los poderes electivos, la Presidencia de la República, el Senado en su integralidad y la totalidad de la Cámara de Diputados. Pero de manera concurrente vamos a tener 30 elecciones locales, es decir, en donde 30 estados, solo Baja California y Nayarit no tendrán elecciones locales, solo las federales, en donde se van a renovar distintos cargos de elección popular. Destacan los 9 estados en donde se van a renovar gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México con la jefatura de gobierno, pero en total tenemos un monto enorme de cargos en disputa. Si tú sumas a todos los síndicos y a los regidores que se van a asignar, tenemos más de 18.300 cargos que serán asignados a partir del voto popular de las elecciones del próximo 1 de julio. Entonces tenemos una gran cantidad, insisto, de niveles de gobierno en algunos estados, como por ejemplo la Ciudad de México o Guanajuato. Vamos a tener los electores 6 boletas a nuestra disposición, las 3 boletas federales, de los 3 cargos federales, más las de los 3 niveles de los cargos electivos en esas entidades. En el caso de la Ciudad de México, jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales, en otros casos gobernador, con alcaldes y diputados también de los congresos locales. Creo que uno de los grandes retos para la autoridad, ya nos dirás, Lorenzo, es lograr eso que tú mismo has llamado lealtad democrática. ¿Cómo lograr desde la autoridad electoral que los candidatos, los partidos y todos aquellos que están en competencia tengan realmente un compromiso con la legalidad? No me espanta ni me preocupa que haya cierta agresividad en las campañas, que haya encontronazos, digamos, en el sentido verbal de la palabra, en donde haya una confrontación entre propuestas, entre candidatos, pero sí creo que uno de los retos más grandes de la autoridad es lograr, 1, que caminen y actúen conforme a la ley, y 2, que al final, sean cuales sean los resultados, haya una aceptabilidad de la derrota. Yo coincido contigo y el dilema en efecto es cómo lograrlo. Es decir, parte del juego democrático, eso que en algún momento Juan Linz definía el único juego válido en la ciudad, depende, pues digamos, de la, 1, aceptabilidad de las reglas, y 2, del juego conforme a las reglas. Yo creo que hay que partir de una premisa. Las reglas electorales no son reglas impuestas, son reglas pactadas. Los últimos 30 años al menos, aunque podríamos remontarnos más atrás, han implicado una evolución de nuestro sistema electoral a partir de una serie de reformas paulatinas, unas buenas, unas menos buenas, pero en fin, que han construido un sistema electoral muy robusto, muy regulado, tal vez demasiado, pero que al final no implica ningún tipo de imposición, sino una serie de consensos en torno a las reglas del juego democrático. ¿Qué le toca a la autoridad electoral? Vigilar que esas reglas se cumplan y se instrumenten. Hay ocasiones en las que la complejidad, eso que en ocasiones, ahora te cito a ti, ese barroquismo de las reglas, ha provocado que la autoridad electoral tenga que emitir una serie de regulaciones adicionales. Pero al final del día nadie puede llamarse a sorpresa de que no conocía esas reglas con las que se tiene que jugar. A la autoridad electoral le toca vigilar el cumplimiento de las reglas, y en esto hay que ser muy estrictos, porque, digamos, inaplicar o aplicar a modo las reglas abre la puerta a la acusación de un sesgo en el rol del arbitraje, en el rol que tiene que ser, pues, absolutamente vertical e imparcial. Pero yo agregaría una cosa: creo que tenemos que generar, estas elecciones tienen que ser, y ese es el gran desafío, las más explicadas de la historia, porque creo que la comprensión de esas reglas puede generar que la propia ciudadanía genere contextos de exigencia al árbitro, es decir, a las autoridades electorales, para cumplir con nuestra tarea de aplicar esas reglas, pero sobre todo a los mismos contendientes, porque parecería que es, digamos, existe una especie de estímulo perverso, en el sentido de que
incumplir con la regla, ¿no? Aunque eventualmente tenga alguna sanción que muchas veces está asumida dentro del costo, ¿no? Pues es algo lícito, es algo que se vale, es algo, hombre, que forma parte de nuestra cotidianidad. Yo creo que debería ser tener un costo, no solamente jurídica y políticamente, sino también socialmente muy elevado el no jugar conforme a las reglas. Y eso, en eso también se encuentra, pues esto, para lo que no hay una sanción en cuanto tal jurídica, gran sanción política y moral, digamos, social, que es la no aceptabilidad de la derrota. En la democracia, pues el juego democrático implica que algunos ganan una vez y otros pierden, pero ese juego no es de una vez y para siempre, y quien gana no gana todo. Sin embargo, en México la aceptabilidad de la derrota es un bien, digamos, un valor democrático muy poco difundido y del que prácticamente todos los actores políticos en algún momento pues han demostrado, digamos, no estar a la altura del mismo, ¿no? Los invito a ver la siguiente cápsula en donde haremos una revisión de la cartografía electoral y la radiografía electoral de lo que nos espera el próximo mes de julio. Acompáñenos. ¿Qué particularidades reviste la jornada electoral del próximo mes de julio en nuestro país? ¿Cuántos cargos se eligen? Esta es la radiografía de las elecciones en México 2018. En la contienda electoral se elegirán 3.409 cargos, 629 de ellos de competencia federal que atañen a Presidente de la República, 500 diputados federales, 300 sobre el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional, además de 128 senadores. En relación a los cargos locales en la Ciudad de México, está en juego la jefatura de gobierno, 16 alcaldías y 160 consejerías. 8 estados de la República eligen a su gobernador: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La contienda electoral también contempla la elección de 915 diputados locales, 585 por mayoría relativa y 387 por representación proporcional. Hay también en sufragio 1.596 ayuntamientos, 24 juntas municipales en el estado de Campeche y una elección extraordinaria en Veracruz de 3 municipalidades. Todas las opciones que buscan la presidencia de la República están coaligadas, menos la candidatura independiente. La coalición por México al frente está compuesta por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. La coalición Juntos Haremos Historia está compuesta por Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. La coalición Todos por México reúne al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, además de una candidata independiente que logró el registro. $3,406 cargos que vamos a elegir los mexicanos el próximo mes de julio. Jesús, algunos de los retos que avisoras. Bueno, yo creo que no solamente es notable la elección por su tamaño, por su complejidad, porque estamos con una ley electoral que en muchos aspectos se sigue probando, sino que estamos ante una elección en el país más violento. Estas son las elecciones que tendremos con el país en peores condiciones de seguridad. Y si hay una institución que puede llevar el pulso milimétrico del país, es el Instituto Electoral. ¿Cómo están viendo ustedes en términos de desafíos, de peligros para el proceso electoral, para tener pues incluso condiciones para que haya campañas en circunstancias de paz, que en muchos territorios del país parece que no es un bien existente? Nosotros comenzamos, Jesús, hace 3 semanas y media ya, desde el 7 de marzo, que es el segundo trabajo de campo más grande a cargo del Estado mexicano después del censo. Nosotros tenemos hoy por hoy cerca de 45,000 jóvenes, sobre todo, que son nuestros capacitadores y supervisores electorales, que tienen encomendada la visita de casi 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos, de donde saldrán el más de 1.400.000 funcionarios de casilla, luego del sorteo que se hizo hace un par de meses. Y eso nos permite
poco a poco, conforme ese trabajo de campo avanza, ir tomando el pulso de las distintas dificultades que vamos enfrentando en nuestro proceso de organizar elecciones. Y las dificultades son un abanico muy grande, desde la migración, por ejemplo, el analfabetismo, las distancias geográficas para poder, definir dónde se van a instalar las casillas, y uno de los temas es, por supuesto, el de la inseguridad. No es el único problema, digamos, que enfrentamos en el campo. Afortunadamente, ahora, también no es un fenómeno nuevo. Llevamos 10 años haciendo elecciones en un contexto de inseguridad, digamos así, que si bien se mueve, si bien es cambiante, pues está ahí presente. Y hasta ahora esa inseguridad no ha sido un impedimento para que organicemos elecciones, que es nuestra primera preocupación. Es decir, que la inseguridad no se convierta en una frontera infranqueable para poder poner casillas, visitar a los ciudadanos, convencerlos y que luego funjan como funcionarios de casilla. Hasta el momento yo te diría que, a pesar de que es una realidad en buena parte del país, en algunas zonas del país, la inseguridad no nos está impidiendo este trabajo de organización. Sin duda ya están las cifras que son alarmantes de los aspirantes a una candidatura que han sido víctimas de violencia. Y yo creo que eso debe llamarnos la atención, no solo a la autoridad electoral, sino a todas las autoridades del Estado, porque nosotros no somos responsables como Instituto Nacional Electoral de garantizar la seguridad pública. Ni tenemos el mandato constitucional, ni tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que nos ha funcionado en los procesos electorales previos ha sido una comunicación muy estrecha, muy fluida, con las que sí son las instancias del Estado responsables de generar esas condiciones de seguridad y paz pública para que las elecciones se lleven a cabo. Hablo de instancias sobre todo federales, pero también locales. Y justamente ahora estamos desplegando esa capacidad, digámoslo así, de comunicación muy aceitada, así debe ser, para que esas condiciones no se conviertan en un obstáculo, ni para que la autoridad electoral haga su trabajo, es decir, de organizar las elecciones, ni para que los partidos políticos y los candidatos puedan ofertar públicamente a la ciudadanía, sin que la seguridad sea, déjame decirlo así, dejando a la seguridad como un tema de sus programas políticos, de la discusión pública, pero que no sean víctimas de la propia inseguridad, ¿no? Hay un tema que me llama la atención mucho, es básicamente el modelo de comunicación política, Lorenzo, que establece cómo nos informamos los ciudadanos que vamos a concurrir a las elecciones, es a través de los spots, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral para que en las redes sociales se evite esto que han llamado falsas noticias o sensacionalistas, para que nosotros ciudadanos tengamos los mejores contenidos posibles? Lo primero, Jorge, es que tal vez valga la pena, después de 10 años de la reforma 2007, pensar si los tiempos del Estado que hoy se utilizan en spots, pues es la mejor manera de utilizar este tiempo durante los procesos electorales. Tal vez valdría la pena más adelante concentrar esos espacios para que haya mucho más posibilidades de debate, de intercambio de opiniones y demás. El INE lo que está haciendo paralelamente es organizar 3 debates, y en el ámbito de las redes sociales, que es concretamente tu pregunta, yo te diría desplegar esa capacidad explicativa a la que hacía referencia, pero sobre todo a través de la vinculación con los grandes gestores globales de redes sociales, tratar de, no entrar en una lógica de censura, sería imposible, y además creo que no es nuestra función, sino más bien de informar o de combatir la desinformación con información, en lo que nos toca, porque nosotros no podemos sustituirnos frente a los partidos políticos y a los equipos de campaña, a los propios candidatos, respecto de lo que es información falsa, que eventualmente circula en redes respecto de ellos, les tocará a ellos aclarar. Pero sí hay ejemplos, recientes por cierto, que hablan de lo que sí le toca hacer al INE en este sentido. Pongo 2 ejemplos concretos. En enero circuló la idea de que las credenciales expedidas por el IFE, aunque tuvieran vigencia, no servían para votar, lo cual es una información falsa. O bien, a finales del año pasado, que el sistema de voto desde el extranjero había recibido una visita inusual desde computadoras de Rusia para incrementar el número de votantes desde allá, lo cual también es información falsa. ¿Qué le toca hacer al INE? Pues que cuando, seguir la pista de estas informaciones falsas y lograr aparejarle a esa que es desinformación, información certificada o validada. Por eso nosotros hemos celebrado y además acompañado esta iniciativa de certificado 2018, por ejemplo, que es, un esfuerzo conjunto desde la sociedad civil y medios de comunicación
para, digamos, no censurar, pero sí validar, verificar información cierta y confiable. Y nosotros, pues para nosotros es fundamental, ¿no? Yo diría que es por ahí la estrategia, no una lógica de censura, sino más bien una lógica de mucha información validada de parte nuestra, ¿no? Y de una nueva participación de la sociedad civil que me parece muy interesante. Es decir, es la propia sociedad la que va a validar o no va a validar, que es un planteamiento completamente distinto a la censura. Creo que en ese sentido es muy valioso que haya varias organizaciones. También parece ser que va a haber algún tipo de organizaciones revisando campañas, cuáles son propuestas de campaña que son viables o que no son viables, y pues invitar a toda la gente a que realmente le dé seguimiento a todo este tipo de iniciativas que nos pueden ayudar a tener un voto más informado. Y que son esos contextos de exigencia que desde la sociedad son indispensables en este sentido. Todas esas iniciativas no solamente deben ser bienvenidas, sino además desde el INE las estamos acompañando. Iniciativas universitarias como por ejemplo esta de voto informado, iniciativas desde... Exactamente. Iniciativas como esta de verificación de información. Nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer, sobre todo conforme nos acerquemos a la jornada electoral, es tener una capacidad. Nosotros vamos a tener un ejército democrático, ¿no? Que son estos jóvenes dotados ahora de teléfonos celulares inteligentes, nuestros capacitadores, que durante el día de la jornada electoral van a ser asistentes, que tienen a su cargo algunas casillas, entre 3 y 5 máximo, y que desde ese ámbito territorial ellos pueden ir generando información validada de que la elección transcurre bien, frente a noticias que ya conocemos el día de la elección, de que se están robando un paquete, que se están quemando una casilla. Nosotros podremos generar incluso confirmación gráfica, fotografías, videos, que pueden, en una alianza con los propios medios de comunicación, potenciar, insisto, la información válida frente a la desinformación, pues de la que muchos pretenden muchas veces lucrar, ¿no? Una de las novedades del 18 será que tendremos candidatos independientes, una candidata a la presidencia y creo que el experimento más atractivo, muchos candidatos independientes a puestos de representación nacional y ámbitos locales. ¿Cuál es cómo vieron desde el Instituto Nacional Electoral este proceso que creo que generó muchísimas expectativas? También una gran frustración, pero que creo que habrá que medir en su proporción justa, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Yo creo que esta es la primera elección, digamos, sexenal o presidencial, en donde se aplica la figura de las candidaturas independientes. Y creo que hay muchísima información para poder discutir, después de estas elecciones, cuál debe ser el futuro de esta figura. Si los límites o los requisitos de apoyo ciudadanos que se exigen en las legislaciones son correctos o si tienen que revisarse, si los requisitos que se le piden en materia de fiscalización, por ejemplo, a los aspirantes a una candidatura independiente, deben ser esos o si tienen también que replantearse, en fin. Y yo creo que también tiene que haber un análisis, el INE tiene que hacer al final de este proceso un corte de caja, digamos, de lo que ocurrió, porque lo que vimos, y afortunadamente ahora tenemos, gracias a la tecnología, esta controvertida aplicación que sirvió para captar apoyo ciudadano, también tenemos por primera vez un respaldo gráfico de algunas irregularidades que en el futuro, suplantaciones, digámoslo así, de voluntad ciudadana, sobre las que habíamos especulado mucho en el pasado, pero que no teníamos herramientas claras y contundentes para poder determinar que eventualmente hubo algún tipo, digámoslo así, de conducta no debida, conducta indebida. Pero esto también tiene que estar muy clara, muy aclarado para no contaminar lo que son esfuerzos absolutamente legítimos de aspirantes que eventualmente no llegaron a la boleta por no cumplir los requisitos, pero que decidieron jugar conforme a las reglas, decidieron jugar honestamente. Y creo que tampoco se vale, digamos, esto tendremos que hacer, esta disección la tendremos que hacer para evitar que lo que son pues, conductas indebidas que eventualmente tendrán consecuencias jurídicas y hasta penales, ¿no? No contaminen a una figura que llegó para quedarse y que creo que hay que replantear. A ver, esto último de consecuencias penales, creo que valdría la pena aclararlo. Mira, ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que identificamos en este proceso de recolección de apoyos?
que así como había apoyos absolutamente legítimos, válidos, hubo también un intento de simulación. Hubo apoyos que, digamos que con datos reales, datos que correspondían a las de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, pero que estuvieron sustentadas, por ejemplo, con fotocopias de credenciales de elector, lo que está prohibido por las reglas, para garantizar que se trata de un elector que está efectivamente apoyando. O sea, hay que presentar la credencial para votar físicamente, el documento, el plástico original, o bien encontramos, pues digámoslo así, intentos literalmente de simulación, es decir, plantillas de credenciales que se llenaban con nombres y que intentaban burlar esta aplicación, que son conductas indebidas y que pueden eventualmente haberse nutrido pues, de información, sí registral, pero que circula indebidamente y que puede eventualmente constituir un delito. No estamos prejuzgando, por eso mismo creo que hay que desahogar todos los procedimientos, tanto los que el INE y el tribunal les corresponde desahogar, como los que eventualmente le corresponderán a la FEPADE, ¿no? Ya después la FEPADE sería la encargada de seguir todo el curso de las investigaciones. Son dos vías, Jorge. La vía, digamos, administrativa, la del así llamado procedimiento especial sancionador, que son procedimientos que instaura, que sigue el INE. El INE tiene que hacer la investigación y se turna, una vez que la investigación está hecha, a una sala del Tribunal Electoral para que emita sentencia. Es decir, defina si hay un ilícito electoral y si lo hay, cuál es la sanción, que puede ir desde una amonestación pública hasta eventualmente la cancelación del registro si hubiera procedido en su momento. Y luego está la otra vía, que es la vía penal, que digamos son investigaciones que se retroalimentan entre sí, pero que determina responsabilidades de tipo penal, es decir, responsabilidades personalísimas. Son dos vías que corren paralelas. ¿Y en esas responsabilidades es una responsabilidad imputable a los candidatos independientes, a los equipos? Esto es lo que hay que determinar. No hay que olvidar que para que una auxiliar, como se le denominó a esta figura, pudiera capturar apoyos en favor de un candidato, aspirante a candidato, candidata independiente, ese funcionario, esa persona, ese auxiliar, tenía que ser autorizado por el aspirante o bien por su representante legal. Es decir, si hay una autorización, de lo que se trata aquí es, como se dice jurídicamente, bueno, somos los abogados, en fin, deslindar responsabilidades y definir quién es al que se le puede imputar, primero, si existe una conducta indebida, y segundo, a quién se le imputa específicamente, ¿no? Importante. Y yo te quisiera preguntar, Lorenzo, ¿cuáles serían, en tu parecer, como árbitro electoral, los principales retos que tienes en este proceso electoral, institucionalmente hablando? Yo te diría que el principal desafío es lograr hacer de esta la elección más explicada. Y creo que para eso tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a generar, porque yo creo que esa es la base sobre la que se puede construir confianza ciudadana. Y sí tenemos, hay que decirlo, un déficit de confianza institucional generalizado, pero también en materia electoral. Y me atrevo a decir que probablemente no hay ninguna otra institución del Estado mexicano que dependa tanto de la confianza pública para hacer su trabajo como probablemente el INE. Porque de la confianza en el árbitro va a depender la confianza en los resultados, y de la confianza en los resultados va a depender la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos. Entonces, construir confianza me parece que pasa por reivindicar eso que nosotros hemos definido, o explicar eso que hemos definido como los eslabones de una cadena de confianza. El padrón electoral, es decir, el listado de votantes, que lo digo sin medias tintas, hoy por hoy es el listado con mayor cobertura y más actualizado del mundo. Y vigilado, ¿no? También. Y por supuesto auditado por partidos, por los propios ciudadanos, por comités de científicos que lo someten a pruebas permanentemente. Es decir, creo que ese es algo que hay que explicar. El padrón está sirviendo para muchísimo más que para hacer elecciones. Tenemos una cantidad de materiales electorales con un grado de precisión que impiden, por ejemplo, que se impriman más boletas de las que se van a utilizar, y que en cada casilla haya más boletas de las que corresponden a los electores de ese centro de votación. Es decir, son una serie de mecanismos, si quieres, muy elementales, sobre los que en los últimos 30 años se ha construido la confianza y de los que a veces nos hemos olvidado. Me parece que hay que volver a lo básico en muchas ocasiones. Primero, explicar. Segundo, tenemos un desafío con la fiscalización. Estas queremos que sean las elecciones más fiscalizadas de la historia, y para eso ahora no nos vamos a quedar solo en una dimensión contable. Luego de escándalos
como la cantidad de empresas fachadas que existen en nuestro país. Estamos ahora por primera vez aplicando modelos de inteligencia financiera, esto es, patrones de conducta que hemos identificado de cómo se desvían recursos hacia las campañas para, a partir de un análisis en tiempo real, identificar si eso ocurre durante este proceso electoral y eventualmente no solo identificarlo, sino sancionarlo. Y yo te diría que el gran desafío al final es convencer a los ciudadanos de que se apropien las elecciones. En México el INE organiza elecciones, pero las elecciones las hacen los ciudadanos. Y los mejores garantes de que esas condiciones para ejercer el voto libre efectivamente existen, están ahí, es la de los ciudadanos ejerciendo su voto. Hay un dato que a veces se olvida, perdón que me extienda. Los últimos 3 años son los años con mayor alternancia en la historia política del país. Y eso es, yo no estoy diciendo que la alternancia sea condición de la democracia. Lo que hace democrático un sistema político es que existan condiciones para que pueda haber alternancia, pero si esta existe o no, eso es algo que los ciudadanos deciden con su voto. Pero el que haya habido alternancias tan intensas como las que hemos tenido en los últimos 3 años, habla de que el sistema electoral sí es una ruta mediante la cual los ciudadanos pueden ejercer, digamos, con todos los problemas que hoy enfrentamos, al final del día libremente su voto. En términos de confianza ciudadana, Lorenzo, a mí me gustaría que nos platicaras, porque es un paso que a veces se olvida y que yo los he llamado, inclusive cuando fui consejera, los héroes de la democracia, es el trabajo de los funcionarios de casilla. Esta respuesta de los ciudadanos, claro, van, te tocan, el INE tiene la obligación de capacitar o convocar por lo menos a 10 veces más de los ciudadanos y ciudadanas que van a tener que estar como funcionarios de casilla, pero ¿cómo va este proceso que inició desde el 7 de marzo en términos de reclutar, si podemos usar esta palabra, funcionarios de casilla? Porque realmente, tú dijiste hace un momento, 1.400.000 mexicanos nos va a tocar estar cuidando las casillas o llegar y ver a nuestro vecino, a nuestra vecina, y van a ser ellos quienes van a contar las elecciones. Así es. Los votos, perdón. Así es. A ver, el proceso va bien. Como les decía, la tasa de rechazo está en los niveles de 2012, que fueron bastante aceptables. Hoy estamos a la mitad de lo que se conoce como la primera etapa de capacitación, es decir, esta primera salida a campo para notificar y convencer. Hoy estamos prácticamente con un promedio de más del 57% de los ciudadanos que requerimos ya reclutados. Es decir, vamos bien, vamos mejor, digámoslo así, si tomas que en otras ocasiones, y esto es un síntoma positivo. Ahora, la eficacia de la elección va a depender de esa capacidad de convencimiento, porque son ellos, o sea, el que estén los ciudadanos sorteados en las casillas el día de la elección y no ciudadanos tomados de la fila, la mejor garantía de que el voto efectivamente se cuenta y se cuenta bien, ¿no? Les agradecemos mucho la presencia de Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Jorge, y felicidades por el programa, de verdad un placer estar muchas gracias, Melia. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Nos vemos en una próxima ocasión en su espacio. Iniciaron las campañas y todos nos preguntamos cómo van, y esta misma pregunta se la hacemos a Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola Pati, buenos días. Omar, buenos días. Consejero, pues ¿cómo van estas campañas? Iniciaron apenas hace el fin de semana. ¿Cuál sería este primer balance que hacen ustedes como autoridad electoral? Bueno, hasta el momento las campañas van avanzando de manera normal, los candidatos ya a todo lo que dan en sus diversos eventos, trabajando en la búsqueda del voto. Ahora sí se vale prácticamente decir de todo y hacer llamados para todas estas situaciones. Lo único que no está permitido durante las campañas es que se hagan entre ellos imputaciones de delitos que pudieran colocarse como mensajes de propaganda negra en los spots de radio y televisión, pero por lo demás todo va avanzando bien. También la autoridad electoral está trabajando en la parte de la logística electoral y avanzamos de manera correcta en la integración de casillas, en la generación de los sistemas informáticos para el desahogo de los temas del propio proceso electoral. Yo diría, Pati, que vamos avanzando de manera correcta conforme a los calendarios que están establecidos, pero evidentemente las campañas van a ir creciendo de intensidad, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra
entre los 4 candidatos hasta el momento. Consejero, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. El tema de la seguridad finalmente es algo que ha estado en el debate de si aceptan los candidatos o no seguridad especial, y también preguntarle si hay focos rojos que preocupen a las autoridades electorales en el país, donde pueda haber un freno a la instalación no solo de casillas, sino al desarrollo de las campañas tradicionales. Gracias, Omar. Buenos días. Nosotros estamos atentos a lo que pudiera ocurrir. Como todo mundo sabe, traemos un ejército de más de 38,000 personas que están visitando todos los domicilios de las personas que resultaron insaculadas. Son 11,600,000 personas a lo largo y ancho del país. Cuando ellos advierten que hay alguna situación que pudiera generar algún problema en la integración de casillas, inmediatamente nos avisan y nosotros damos parte a las autoridades correspondientes. Como se sabe, hemos firmado un convenio de apoyo y colaboración con la Secretaría de Gobernación, así que los temas de la seguridad que tiene que ver con los candidatos y con coordinarlo en primera instancia a la Secretaría de Gobernación, quien a su vez tiene mecanismos de colaboración con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina y con las áreas de seguridad pública de los gobiernos de los estados. Hasta el momento, esos puntos en los cuales pudiera haber alguna situación vinculada con la inseguridad pública no ha sido motivo de retraso en los trabajos electorales. Vamos avanzando de manera correcta y los candidatos no han hecho la petición formal, pero si estos lo formulan, pues haremos el envío a la Secretaría de Gobernación para la seguridad de los propios candidatos, y lo mismo ocurre para los candidatos a diputados y senadores que eventualmente requirieran algún esquema de apoyo, o los candidatos a gobernadores igual podrían solicitarlo y nosotros lo tramitaríamos ante la Secretaría de Gobernación. Claro. Pero hasta el momento, del viernes al momento, no hemos tenido ningún incidente que pudiera impedir el desahogo del trabajo o de los candidatos o del Instituto Nacional Electoral. Importante que nos cuente esto, consejero. Si nos permite un minutito para poder ir a una pausa y regresar, porque es importante seguir hablar de otros temas. Gracias, consejero. Claro. Vamos a una pausa, regresamos. Retomamos la comunicación con el consejero del INE, Marco Antonio Baños. Consejero, ya habló usted del asunto de la seguridad, ya habló también de cómo se está desarrollando esta campaña. ¿Qué le preocupa al INE? ¿Qué le preocupa a la autoridad electoral sobre lo que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, lo que nos preocupa es que en la parte de la logística logremos instalar la totalidad de las casillas. Son más o menos 157,000 casillas, que todos los documentos y materiales electorales estén en tiempo y forma, y nos preocupa también que, como ustedes lo mencionaron al principio, tengamos un esquema de seguridad que le permita a los candidatos desahogar sus actividades, pero fundamentalmente que las campañas se den en un clima de civilidad y que se den en la presentación de las propuestas que los candidatos deben hacer para poder obtener el voto ciudadano. Nos preocupa también el tema de la credibilidad en el desahogo de las elecciones y en la actuación de la autoridad electoral. Hemos venido trabajando de manera intensa en esa parte para poder hacer lo más transparente posible la información y poder atacar este problema que ha sido novedoso para este proceso, que es la generación de la información falsa, que ahora tratamos de contrarrestarla con el asunto de la generación de información validada y que circulamos a través de las redes sociales. Esta parte es muy importante para el Instituto Nacional y en eso estamos trabajando de tiempo completo, Paco. Consejero, uno de los momentos climáticos que yo creo que la ciudadanía está esperando más son los debates, estos 3 debates que se van a desarrollar, el primero que es el 22 de abril. ¿Cuál va a ser el formato? ¿Ya tienen algún adelanto al respecto? ¿Ya se sabe quiénes van a ser los que van a moderar estos debates? ¿Qué novedades van a arrojar estas alternativas para conocer las propuestas de los candidatos? Mañana tendremos sesión formal del Instituto Nacional Electoral para poder aprobar justamente los formatos de los debates, pero adelanto que son formatos completamente distintos al pasado. Se trata de formatos donde habrá más de un moderador, más de un conductor del propio debate, y en el cual vamos a someter van a someterse a los candidatos a una serie de preguntas formuladas por los propios conductores, que además tendrán la posibilidad de poder interpelar a los candidatos para centrar las preguntas. Si un candidato no está contestando la pregunta que se le formula, el moderador podrá decirle: no se aparte usted del tema que se le ha plantado y conteste por favor esta pregunta. Esas preguntas no las conocerán de manera previa los moderadores.
Habrá 3 segmentos de los debates con una línea temática en cada uno de ellos, y habrá la posibilidad de que los candidatos puedan interpelarse entre sí, que puedan hacerse cuestionamientos y contestarse las imputaciones que a lo largo del debate se pudieran ir realizando entre ellos mismos. Todavía estamos en ese proceso de depuración. Ayer estuvimos trabajando en el instituto con relación a ese tema, y todavía el día de hoy estaremos depurando algunos aspectos del formato en lo particular, pero dado que esto lo tenemos ya encima, es para el día 22 de abril en el Palacio de Minería, el primero aquí en la Ciudad de México. Estamos trabajando a marchas forzadas para sacar ese primer formato, y vamos a tener alguna reunión de discusión con los representantes de los propios candidatos para informarles cómo va a ser. No hemos decidido el tema de los moderadores, pero sí les quiero decir que ya hay una lista, y de esa lista serán presentados 2 o 3, es decir, habrá 2 o 3 moderadores según lo que acordemos el día de hoy, pero esto se decide el día de mañana, y a partir de mañana en la tarde o el jueves a primera hora estaré en condiciones de poderles comentar todos los detalles alusivos a estos debates. Pues excelente eso que usted nos está narrando, consejero, porque una de las críticas que había a los debates anteriores era que pues no había la oportunidad de interpelar a los candidatos, ni que se pudieran contestar frente a frente, que era un esquema rígido que evitaba sobre todo el poder exponer las ideas de cada uno de ellos. Ahora sí se va a poder hacer, van a poder tener esa posibilidad los moderadores, serán los responsables de que el debate no sea tan acartonado, que sea un debate completamente novedoso, y los candidatos no tendrán la opción a no contestar o a evadir alguna respuesta, dado que, insisto, el moderador tendrá esa potestad para poder centrar la responsabilidad del candidato de preguntar, de que se le pregunte y de que conteste. Entonces, sí esperamos a modelos nuevos. Hemos realizado varios modelos de debates en el mundo, el francés, el modelo chileno, los gringos, en fin. Hemos estado viendo una serie de cuestiones y esperamos pues presentarles algo que sea realmente novedoso y útil para el desahogo de las campañas, sobre todo para que la gente pueda valorar lo que los candidatos saben, lo que los candidatos proponen. Consejero, finalmente, un tema que también genera mucha incertidumbre, zozobra, en fin, es el tema de las encuestas. Ustedes como autoridad institucional, ¿cómo están visualizando este nuevo bombardeo de las encuestas que se están publicando cada semana, cada mes? Hay encuestas en redes sociales, hay encuestas pues que tienen cierta autoridad, para decirlo, pero también hemos tenido los casos a nivel mundial que han fallado. Ustedes como autoridad, ¿qué recomiendan a la ciudadanía sobre esta pues también perspectiva sobre cómo van los candidatos? Bueno, los encuestadores tienen el derecho de presentar estos ejercicios, pero también tienen la obligación de informarle al INE cuál es la metodología que usan, quién pagó estos estudios. Esto es muy importante que se tenga claro. Tienen que informarle al instituto quién está pagando, quién está solicitando estos ejercicios, y al ciudadano hay que recomendarle con mucho cuidado pues, que tenga la posibilidad de revisar detalladamente los números que ofrecen estas encuestas. Ojalá que no tengamos estas problemáticas de que las encuestas, como ha ocurrido en elecciones anteriores, presentan cifras que no corresponden con la realidad, pero insisto, hay un derecho de estas casas encuestadoras a presentar las cifras, pero los ciudadanos sí deben ser cautos para poder revisar con detalle lo que va ocurriendo. Por eso justamente ustedes recordarán que los días precedentes tuvimos un diálogo procesal con el tribunal para lograr que los conteos rápidos quedaran como una opción importante de la autoridad para presentar oportunamente resultados de las tendencias de la votación, que estarán a las 10:30 de la noche atentas. Pero insisto, esas encuestas hoy por hoy solo tienen la obligación de ajustarse a una metodología que ya ha definido el instituto, pero además deben de presentar con toda claridad esa información de cuánto cuestan y quién se las ha solicitado, para que la ciudadanía tenga un referente específico con relación a ellas, en atención a que esos números de repente no han correspondido con la realidad. Muy bien, consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en México.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro
grow spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.